Bienvenido, bienvenida a un nuevo taller de Endurance. En este caso, hoy vamos a aprender las claves para dominar la evaluación y la reeducación de las sinergias musculares del hombro. Quiero que te quedes conmigo si te identificas con una de estas claves, porque este taller es para ti si sabes que el movimiento es imprescindible para acelerar y completar la recuperación de tus pacientes. Es decir, si quieres pasar de evaluar y trabajar únicamente de forma pasiva a conocer las claves para evaluar y reeducar una parte muy funcional de las lesiones como son las sinergias musculares. También va a ser este taller para ti si sientes que no tienes tiempo para prescribir ejercicio, pero sabes que necesitas hacerlo para mejorar tus terapias. Es decir, si sabes que el ejercicio es clave para completar de verdad la recuperación de tus pacientes. Si tienes dudas sobre cómo valorar a tus pacientes de hombro y aspira a mejorar como profesional. Es decir, durante nuestra práctica clínica hemos aprendido muchísimos test manuales para evaluar ciertos músculos del hombro, pero la realidad es que estos test no suelen condicionar luego nuestro tratamiento, es decir, tanto a Pepe como a Juan, que nos vienen con una lesión concreta de hombro, muchas veces los tratamos iguales, porque estos test que realmente están bien para iniciarse, no nos suelen dar información suficiente como para decidir, pues verdaderamente proponer un tratamiento diferente para uno u para otro. Este taller también será para ti si tienes un centro de fisioterapia y ya trabajas con movimiento, pero a tus pacientes les cuesta mucho adherirse. Igual, muchas veces la forma que tenemos de comunicar los ejercicios que queremos que hagan en casa, en otro centro de entrenamiento, en donde sea, esos pacientes no son suficientemente buenas y finalmente ese paciente se llena de dudas, no tiene claro si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, para qué objetivo persigue ese ejercicio y finalmente, pues, ¿qué pasa? Pues que abandonan. Me he encontrado con muchísimos centros que al final dan una hoja de ejercicio en Word a esos pacientes y esperan que se adhieran y que verdaderamente lo hagan. Y es muy difícil hacerlo si solamente cuentas con esos recursos. Hoy vamos a intentar en este taller también dar unas claves que os ayuden a que vuestros pacientes tengan más adherencia a los ejercicios que vosotros prescribís. En los próximos minutos vas a descubrir tres claves que son fundamentales. Primero es cómo valorar la función neuromuscular del hombro de tus pacientes y además vamos a intentar que seas capaz de diseñar tu propia sesión de evaluación y que puedas cobrar por ello. Nos encontramos muchísimas veces también compañeros y compañeras que nos dicen que sus pacientes solamente quieren que se les trate. Yo siempre digo que esto es cuestión de dos partes. Tenemos que dejar claro a nuestros pacientes que se necesita una evaluación, un razonamiento clínico previo para decidir luego lo que le conviene. Muchas veces aceleramos el tiempo de recuperación solo con una buena planificación y con una buena evaluación. Entonces hoy vamos a ver qué claves podemos sacar de aquí para trasladarlo a nuestra práctica clínica. Cómo individualizar los ejercicios de tus pacientes a través de una herramienta que te posicione como un profesional creíble y diferente al resto. Igual, ¿qué ocurre? Hay muchísimas guías, muchísimos influencers, muchísimas personas que nos recomiendan que este ejercicio funciona para glúteo, que este no, que este sí. ¿Qué ocurre? Que cada paciente es único, cada paciente siente diferentes cosas y cada paciente tiene una actividad muscular muy diferente. Entonces, si no la medimos, si no tenemos claro cómo individualizar ese tipo de ejercicio, vamos a conseguir prácticamente nula adherencia al tratamiento. Vamos a ver cómo podemos mejorar eso también. Y por último, ¿cuándo progresar? ¿Cómo saber cuándo progresar y cuándo no? Pero de forma objetiva. No porque la persona levante más kilos o sea capaz de hacer un movimiento de más amplitud, tiene que estar completamente bien, ¿vale? Hay veces que nos guiamos por eso y ya es algo, porque eso significa que al menos lo medimos, pero vamos a intentar ir un paso más allá, vamos a intentar restaurar no solamente el movimiento de la persona, sino también que lo haga con los músculos que deben implicarse en ese movimiento. Por lo tanto, si me acompañas durante este taller, vamos a darte muchísimas claves que de verdad vas a aprovechar en tu razonamiento clínico. Esta es mi promesa si te quedas conmigo hasta el final del taller. Vas a tener un sistema paso a paso para valorar y reeducar de forma objetiva la función neuromuscular del hombro de tus pacientes. Es decir, vamos a hablar de sinergias musculares, vamos a hablar de movimiento y vamos a hablar de qué es lo habitual y qué no lo es. Vas a tener un método para pasar de ejercicios con poco objetivo y poco específico a ejercicios que verdaderamente sepas que están funcionando. De esta forma vas a poder conectar mucho mejor con tus pacientes y vas a ofrecerles justamente lo que están buscando. Porque valorar y reeducar la función del hombro, o incluso te diría de cualquier otra articulación, no es subjetivo. Valorar la función y reeducarla es método y es práctica. Vamos a verlo.
Y este es el problema real, que la realidad es que nadie te ha explicado cómo es la estructura, o al menos cómo puedes organizar de forma básica tus sesiones, por ejemplo, a la hora de evaluar y reeducar las funciones, en este caso, del hombro de tus pacientes. Entonces, como te digo, voy a insistir mucho en este taller y me voy a hacer quizás muy pesado en ese sentido, pero quiero que quede claro que podemos organizarnos sesiones que verdaderamente me den información útil para valorar a mis pacientes y luego proponer tratamientos específicos para esa persona, ¿vale? Yo soy Ignacio Díaz, soy CEO y fundador de Endurance. Somos una empresa que nos dedicamos a desarrollar y comercializar equipos de electromiografía para la práctica clínica, ¿vale? Todo lo que te voy a contar hoy no solo está basado en la evidencia, sino que está basado en muchísimas horas de razonamiento clínico extraído de muchísimos tipos de clínicas y centros diferentes. Desde clubes de alto rendimiento, universidades, centros de fisioterapia, podología, de entrenamiento, muchísimas personas, ¿vale? Que han colaborado en que yo esté aquí hoy pudiendo contarte toda la información que te voy a detallar. De hecho, yo empecé en este sector sin tener ningún tipo de experiencia previa sobre movimiento de actividad muscular. Es algo que se conocía, que sabías que existía, que era como base del movimiento, ¿no? Pero jamás le haya puesto números y jamás le haya puesto ningún tipo de línea que a mí me ayudase a tomar ningún tipo de decisión. Entonces, quiero que sepa que yo empecé así. También no entendía el objetivo real que había después de medir la actividad muscular. Es decir, muy bien, sé que existe, pero si yo mido eso, ¿cómo puedo trasladarlo en objetivos clínicos o en objetivos que a mí me ayuden, o mejor dicho, que a mi paciente le ayuden a acelerar su recuperación? Empecé en este sector sin tener ningún tipo de conocimiento de ejercicio ni en fisiología. Yo no tenía ni idea de qué músculo era el músculo principal que, por ejemplo, extendía la cadera. Por lo tanto, si estás en esa misma fase que yo, no te preocupes porque eso se puede aprender. Y aparte no tenía ningún tipo de experiencia ni conocimiento previo en qué reglas debía de seguir a la hora de valorar y tratar pacientes. Hoy quiero que intentemos despejar la mayor parte de incógnitas posibles. Estos son mis datos de contacto para lo que necesites, ¿vale? Tanto mi correo como mi número, para cualquier duda, sugerencia, feedback, cualquier proyecto, lo que necesites, estoy a tu disposición. Y también quiero que nos conozca muy ligeramente para que sepa a lo que nos dedicamos dentro de Endurance. Endurance es la marca matriz que desarrolla y comercializa equipos de electromiografía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aparte de vender equipos de electromiografía y desarrollarlos, intentamos aportar muchísimo conocimiento a través de dos canales más, ¿vale? El primero es Endurance Studio, que es nuestro blog, blog.endurance.eu. Es un blog donde comunicamos mogollón de guías y casos clínicos reales para que puedas seguir desde el inicio hasta el final cómo es una evaluación de una sinergia muscular o cómo puedes proponer ejercicios para reeducar esa sinergia o tips de ejercicios para mejorar la activación, muchísimos consejos, por lo tanto te recomiendo que lo visites, ¿vale? Y Endurance Training es nuestra plataforma de formación, ¿bien? Igual, y sacamos muchísimas formaciones con el objetivo de mejorar ese razonamiento clínico y que sepas cómo integrar la electromiografía dentro del trabajo que ya diariamente haces, porque no estamos inventando la rueda. Lo único que hacemos es aportar una información más dentro del tratamiento y dentro de la evaluación para simplemente mejorar tu toma de decisiones con tus pacientes. Entonces, quiero que sepas antes de continuar con todo esto, de dónde salen las gráficas que vas a ver que vamos a analizar a continuación. Te voy a enseñar un pequeño vídeo para que sepas cómo funciona nuestro equipo, cómo es y de dónde se extrae toda esa información de la que te voy a dar a posteriori. Bien, otra de las claves que también quiero que sepas es que no necesitas ser una máquina del movimiento, pero sí es imprescindible que sepas qué músculos deben activarse más durante los movimientos que son con tus pacientes. Es decir, no tiene sentido que yo a mis pacientes les pida que hagan ciertos movimientos sin tener claro cuál es el objetivo o qué es lo que estoy midiendo. Ejemplo, ¿no? Si yo quiero evaluar a un paciente
¿vale? Que haga una flexión de hombro. Yo tengo que tener claro que el músculo principal que se activa en esa flexión de hombro es el deltoide anterior. Y que en este caso, si yo evalúo también el trapecio superior, ¿vale? Es un músculo sinergista del movimiento. Por lo tanto, yo debo esperar que el músculo agonista, ese deltoide anterior, se active más que el trapecio superior. Entonces, esto que te traslado es clave para el resto del taller. Si yo hago una sentadilla, tengo que tener claro que los cuádriceps deben activarse más que el glúteo mayor. Eso me va a ayudar a mí a discernir si esa sinergia va a ser buena o va a ser mala. Lo vamos a ver a continuación. El éxito de tus tratamientos siempre va a depender de tu valoración. Y si no, va a ser suerte. ¿Vale? El mejor ejercicio del mundo para hombro no va a servir de nada si tu paciente no consigue, por ejemplo, un mínimo estímulo en los músculos que quieres trabajar, ¿vale? Para que consigan o bien generar más rango de movimiento o porque quieres engrosar ese músculo, es decir, conseguir una hipertrofia en ese músculo, o porque quieres que esa articulación genere más fuerza, necesitamos tener un estímulo mínimo de actividad muscular. Y muchas veces los ejercicios que usamos no alcanzan ese estímulo. Por lo tanto, es fundamental que sepamos que verdaderamente lo están alcanzando. No va a hacer nadie los ejercicios, ninguno de tus pacientes, si tienen una ligera duda sobre cómo ejecutarlo o sobre su eficacia. Es decir, si yo te digo que este ejercicio es bueno para tu hombro o para tu músculo concreto, si ese paciente, como mínimo, no sabe si lo está activando o no, es decir, no siente al menos si está activando trabajando ese músculo, es que no lo va a hacer, porque me he encontrado con muchísimos casos de personas que dicen, bueno, es que cuando estoy en consulta lo entiendo, pero es que cuando me voy, pues no me queda claro si lo estoy haciendo bien o no, y ante la duda, pues que prefiero no hacerlo, porque al final también depende de su fuerza de voluntad. Por lo tanto, tiene que quedar claro que debemos despejar todas las dudas al respecto. Tus pacientes no van a entender el valor de tus terapias si no perciben que las has preparado directamente y exclusivamente para ellos. Si ellos saben que da igual lo que les cuente, que al final lo va a tumbar en la camilla, va a hacer cierta terapia manual y le va a enganchar una maquinita, ellos saben que esto es como un taller mecánico. Y al final ese paciente, bueno, si le soluciona ese problema y si deja de dolerle durante ese día, oye, pues sí que puede hablar bien de ti, pero en algunos casos va a depender casi de esa suerte. Y si ese día, por lo que sea, eso no funciona, pues dirán que fisioterapia X no va a funcionar. Por lo tanto, vamos a intentar dar un extra para que si en el caso de que propongamos terapias no funcionen, al menos sepamos de dónde partimos y podamos modificar esos factores que además van a ser mucho más sencillos de modificar que a veces el propio dolor. Los test manuales, los test visuales e incluso os diría que las evaluaciones estructurales son las más extendidas, ¿vale? Pero si solamente tienes en cuenta lo que ves, lo que tocas y en algunos casos solamente la estructura, en muchos casos va a cometer errores. Ojo, no digo que se dejen de hacer, ni mucho menos, porque toda la información con la que contemos va a ser muchísimo mejor para todo el razonamiento posteriori. Pero vamos a combinarla con herramientas cuantitativas, ¿vale? Cada vez más pacientes dudan de lo que ellos no ven, ¿vale? Es decir, si un profesional solamente a nivel visual dice, bueno, a ti te pasa esto, cada vez hay más personas que cuestionan el hecho de que no se evalúe. Nadie piensa que va a ir un nutricionista y como mínimo no se le va a pesar, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro sector es exactamente igual. Vamos a intentar usar la tecnología que para eso está, para cuantificar y tomar mejores decisiones. Los músculos y la actividad muscular, y esto es fundamental que lo sepáis, por eso una de las cosas que decía al principio cuando yo no tenía esta experiencia, sabemos que son la base del movimiento y de la salud del hombro. Obviamente es un conjunto de muchas cosas, pero son la base, es lo más funcional que tenemos. Entonces tenemos que darle una importancia también suprema a la hora de readaptarlo y recuperar a ese paciente, ¿vale? Y lo vamos a entender mucho mejor con los esquemas que vais a ver a continuación. Esta diapositiva es clave para entender que todos los tests que nos han enseñado y que casi siempre aplicamos en consulta están dirigidos a evaluar únicamente las capacidades físicas de las personas, es decir, la fuerza articular que produce, por ejemplo, una extensión de rodilla, ¿vale? Su movilidad, es decir, su rango articular, la velocidad, la resistencia, etcétera, ¿no? Pero todos estos perfiles físicos tienen origen o tienen una gran dependencia de esa habilidad principal que es el sistema neuromuscular. Ese famoso control motor que para mí engloba todas estas variables. Por lo tanto, es fundamental que si evaluamos la fuerza o evaluamos el rango articular, si tenemos un déficit, intentemos buscar su origen neuromuscular si es que lo hay, ¿vale?
Entonces vamos a intentar combinar toda esta información para mejorar nuestro razonamiento clínico. Bien, también quiero que entienda lo que nosotros conocemos como sinergias musculares. Una sinergia muscular para nosotros, para Endurance, es la coordinación o cómo se coordinan un músculo X con un músculo Y, ¿vale? Y determinar si esa coordinación es buena o mala en diferentes términos. Por ejemplo, uno de los términos que podemos ver si es buena o mala va a ser en la cantidad de actividad que tiene cada músculo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale?, de una de nuestras publicaciones que hacemos a menudo en nuestras redes sociales, donde decimos, bueno, pues si tu objetivo es evaluar la sinergia entre el pectoral y el deltoide y el serrato anterior, por ejemplo, ¿vale?, en una flexión de brazos, pues tienes que saber que el pectoral suele tener más actividad que el serrato anterior, ¿vale? O incluso en una rotación externa, mucho más sencillo, ¿no? En una rotación externa, si yo evalúo el infraespinoso, debería tener más actividad muscular al ser rotador externo que un trapecio superior que está únicamente pues, acompañando en ese movimiento, ¿vale? Entonces, a partir de ahora toda la gráfica que vamos a ver, tenemos que siempre guiarnos de este esquema. Es decir, qué ejercicio quiero realizar, ¿vale? Qué músculos voy a evaluar, y siempre obviamente voy a evaluar los músculos en función del movimiento, pues no tiene sentido evaluar el infraespinoso en una sentadilla, ¿vale? Y voy a determinar si la sinergia es buena o mala en cantidad de amplitud. Hay más términos, pero nos vamos a centrar de momento en ese. Entonces, vamos a ver un antes y un después. Vamos a ver cómo se evalúa habitualmente, por ejemplo, pues el dolor de hombro si no tenemos sinergia, ¿no? Imaginar un paciente que acude a vuestro centro y que refiere dolor de hombro en el hombro derecho, ¿vale? Por ejemplo, cuando duerme, ¿no? Señala toda esta área de aquí, es decir, ese deltoide, ese trapecio, ¿vale? Y segundo, además refiere refiere dolor en movimientos que incluyen flexión de hombro, es decir, cuando le preguntamos dónde le duele, ¿no?, pues nos dice que en todo este tipo de movimientos suele ser cuando más molestia siente, ¿vale? Lo habitual, lo que se suele hacer en cualquier centro de fisioterapia es que el paciente, pues como digo, llega, nos indica dónde le duele, nosotros escuchamos, observamos e incluso palpamos manualmente las zonas que creemos que están afectadas, hacemos nuestro razonamiento clínico, casi siempre va a ser nuestra experiencia, porque hay un tercer paso que es muchas veces opcional, que es hacer test manuales o test simplemente visuales a nivel de movimiento, ¿vale? Cogemos todas estas variables, las mezclamos y al final tomamos una decisión basada en esta información, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo habitual? Es que tu posible propuesta de trabajo para trabajar con esta persona sea, ¿vale? Pues voy a tratar estos músculos casi siempre de forma pasiva, es decir, los músculos que he palpado, que a lo mejor encuentro pues, que tienen cierta hiperactividad o cierta rigidez, voy a intentar relajarlo a nivel manual, voy a usar electroestimulación si pienso que hay un músculo que está poco activo o incluso quiero acompañar a esa relajación previa manual con una electroestimulación. Y voy a coger y le voy a decir, como te digo, toma esta hoja de ejercicio, hazla y dentro de X tiempo pues me cuenta. ¿Qué es lo malo de todo esto? Que ya ese paciente se llame Elena, José o como sea, vas a hacer lo mismo con todos los pacientes prácticamente a los que llega ese razonamiento. Y en muchas de ellas no te va a funcionar. Tenemos otra alternativa, ¿vale? Pero para entender esta alternativa, antes que tenemos que plantearnos 3 preguntas que son básicas, ¿vale? El dolor es multifactorial, depende de muchísimas variables. Y yo no voy a venir aquí a decirte que depende solamente de una. Pero hay 3 preguntas que nos pueden ayudar, ¿vale?, a entender mejor ese dolor e incluso a ver si somos capaces de modificarlo. La primera es si ese dolor altera la función muscular en las tareas que provocan ese dolor. Es decir, si esa persona cuando duerme tiene una alteración en su función neuromuscular. O si esa persona cuando hace su flexión de hombro tiene una alteración neuromuscular en ese movimiento. La segunda que vamos a intentar entender es, oye, ¿ese dolor además genera una limitación funcional en la persona, en un déficit físico? Es decir, ¿tiene menos fuerza en ese hombro? ¿Tiene menos movilidad en ese hombro? ¿Tiene menos estabilidad en ese hombro? ¿Vale? Y la tercera también va a ser clave, es si modifico la función muscular, ¿se modifica el dolor y mejora la capacidad física? Es decir, si activo más el deltoides, ¿va a mejorar más el rango de movimiento? ¿Vale? Eso también va a ser fundamental para intentar integrar esto que os voy a contar dentro de esa parte clínica, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo, ¿bien? Vamos a suponer que ahora pasamos de evaluar sin sinergia a con sinergia. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar las principales funciones del deltoide, ¿vale? Vamos a evaluar el deltoide en sus principales movimientos. Vamos a evaluar los músculos implicados durante las tareas que tienen dolor. Es decir, si esa persona
mientras duerme, le molesta el hombro, se despierta de forma súbita a las 5 de la mañana con mucha molestia en ese área, vamos a intentar ver qué ocurre en esos momentos, ¿vale? Y tercero, si encontramos una alteración, vamos a ver si tiene sentido reeducarla o no, ¿vale? Además, quiero que veáis este vídeo, ¿vale? Porque nos va a explicar en qué tenemos que fijarnos, ¿vale? Este es un vídeo de nuestra actividad muscular, estas son las contracciones, ¿vale? Cada una de esas líneas representa un músculo. Y cuanto más alto el músculo, más actividad muscular tiene asociada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos viendo los deltoides y el trapecio superior, que es la línea morada. Entonces, le pedimos a la persona, por ejemplo, que haga una abducción, ¿vale? Pues si vemos que en la línea azul y roja, que son los deltoides, es más alta que el trapecio, perfecto, ¿vale? Fijaros también que muchas veces no solamente no asociamos cuánto se activa, sino lo que os decía, cómo se activa, ¿no? En este ejemplo, esa persona, lo voy a intentar poner aquí de forma muy rápida, para que lo entendáis, ¿vale? Fijaros que aquí los músculos se activan y luego se desactivan, ¿vale? Si le pedimos que haga más velocidad, veréis que, como vemos aquí, los músculos, llega un momento, por ejemplo, su trapecio superior, ¿vale? Que lo vemos por aquí, por esta zona de aquí, deja de desactivarse, ¿no? Obviamente eso está asociado a la velocidad, pero lo que quiero que entendáis es que muchas veces incluso pacientes, ¿no? Donde yo le pido que haga un movimiento hacia arriba y luego hacia abajo, cuando llegan abajo, su trapecio no descansa. Entonces también tenemos alteraciones cualitativas, que era lo que os comentaba antes, que no era a nivel de amplitud, sino a nivel de calidad, ¿bien? Simplemente para que luego lo sepamos leer en las gráficas que vienen a posteriori. Entonces, hacemos esa evaluación de las principales funciones del deltoide, es decir, en este caso vamos a evaluar flexión de hombro y vamos a evaluar a la persona haciendo el movimiento de dormir o el gesto de dormir en este caso, ¿vale? Vamos a empezar por esta segunda. Este es el caso real de esa persona que os comentaba. Fijaros su deltoide anterior y su trapecio superior, ¿vale? Esta es la posición mientras duerme. ¿Qué nos llama la atención en la primera parte de la gráfica? Que el músculo deltoides, ¿vale? Necesita estar a 60 microvoltios simplemente por el mero hecho de estar durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos al paciente en la camilla simulando con una almohada, con un cojín, cómo duerme, ¿vale? Vemos que a esa persona le gusta abrazar la almohada, ¿vale? Y que durante ese abrazo lo que genera el deltoide es una actividad constante, ¿vale? Que si tú eso lo prolongas durante 4, 5, 6 horas, que quizás mantiene esa posición, pues hace que ese músculo esté continuamente trabajando como si estuviese haciendo movimientos continuamente, ¿vale? Bien, ojo, eso es lo que tenemos. Luego vamos a ver si se asocia a ese dolor, ¿vale? Que tiene a las 5 o 6 de la mañana. Sin embargo, fijaros que su trapecio superior, por el contrario, está trabajando a 5 microvoltios de media, ¿no? Al principio. Es decir, pues es un tono base muy razonable. Si 0 es estar muerto, 5 nos parece bastante coherente, ¿bien? Entonces le proponemos al paciente, mira, son 60 microvoltios lo que está activando. Entonces, durante el propio ejercicio, durante el propio feedback, como lo estoy viendo en tiempo real, le digo, oye, vamos a hacer una modificación. Dime otra postura en la que te sientas cómodo durmiendo. Se pone en esa postura y vemos como de repente pasa de 60 microvoltios a prácticamente, pues de nuevo como el trapecio, 5 microvoltios. Hemos pasado de 60 a 5 microvoltios para hacer la misma tarea. ¿Qué es lo que tenemos? Más eficiencia neuromuscular. Si somos capaces de hacer una tarea con menos recursos a nivel de actividad muscular, no sabemos si va a doler menos o va a doler más, pero sabemos que vas a ser más eficiente. Y eso es objetivo, ¿vale? Entonces, ¿existe una alteración en las funciones de tareas que provocan dolor? Sí, porque al final necesito muchos microvoltios, mucha actividad muscular para hacer algo muy común como es dormir. Si modifico la función muscular, ¿se modifica el dolor? Eso nos lo tiene que responder el paciente la próxima vez que lo veamos, ¿vale? En este caso, ese paciente, modificando esa postura, esa posición, vino a consulta diciendo que sí le dolía menos el hombro. Por lo tanto, podemos intentar hacer esa regla asociativa de hemos conseguido mejorar la eficiencia del músculo, hemos conseguido reducir el dolor. Genial, ha funcionado. Y esto es clave porque al final es una hora de consulta frente a 167 que tiene la semana. Si yo en una hora de consulta consigo darle al paciente un consejo que integre en esas 167 horas restantes, va a ser mucho más útil que cualquier terapia pasiva que yo pueda ejecutar en ese momento, ¿vale? Al final se trata de intentar cortar ese círculo vicioso del dolor, ¿no? Pues un trabajo repetitivo o sostenido en el tiempo, como es dormir, que con una actividad muscular elevada y sostenida en el tiempo, pues va a aumentar la presión intramuscular, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar cortar, si podemos medir esto, vamos a intentar cortar ese círculo vicioso y ver si eso mejora el dolor, ¿vale?
De hecho, quiero que lo veas aquí, la Endurance, ¿vale? De forma automática te transforma los microvoltios en porcentaje de máxima contracción voluntaria, para saber, digamos, en qué banda de trabajo nos encontramos, ¿no? Entonces, fijaros cómo el propio software de forma automática te detecta que ese deltoide anterior no está relajado, ¿vale? No está en una banda de relajación, que es la mínima que deberíamos estar si queremos descansar y queremos dormir de forma eficiente, ¿vale? Muscularmente hablando. Vamos a ver después qué ocurre en esa evaluación, en esa flexión de hombro, ¿vale? Nosotros le pedimos al paciente que haga un movimiento de flexión tal que así, ¿vale? Vamos a ver aquí. Le pedimos que haga una flexión de hombro, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que nosotros vemos movimiento, ¿bien? Y vemos que el paciente mueve los hombros de la misma manera. Pero ¿qué ocurre? Que en el hombro izquierdo, ¿vale? La barra amarilla y morada, el deltoides anterior, músculo principal de ese movimiento, activa mucho más que ese trapecio superior. Perfecto. ¿Qué ocurre en el otro lado? Que la barra azul, la del trapecio superior, es dominante clarísimamente hacia el deltoide anterior. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues un déficit de activación claro en el deltoide anterior derecho y un exceso de coactivación para intentar elevar el hombro de ese trapecio superior derecho. ¿Vale? Fundamental. Si ya encontramos esto, ¿vale? Volvemos a plantearnos la misma pregunta. Si modifico la forma en la que flexionas el hombro, en la que elevas el hombro, ¿se modifican los síntomas? Muchas veces, incluso en la misma consulta, en la misma sesión, modificando eso, se modifican los síntomas. Y eso es maravilloso. Si no conseguimos modificar en la primera sesión, tenemos que explicarle al paciente que puede ser un trabajo de repetición, es decir, de ir progresando. Pero es clave que lo reeduquemos si queremos una recuperación que de verdad funcione. Vale. Entonces, ahora tu nueva propuesta de trabajo con esta información sería, oye, pues voy a individualizar las acciones donde presenta dolor el paciente. Es decir, no voy a evaluar haciendo los mismos test de siempre, sino que voy a evaluar acorde a los síntomas que tiene mi paciente y a dónde presenta dolor, ¿vale? Podría usar, ¿por qué no?, electroestimulación para empezar a activar el deltoide que está poco activo. Si veo que no soy capaz con ejercicio de hacerlo, pues podría empezar a trabajar ahí, ¿vale? Podría usar, por supuesto, terapia manual para disminuir tensión en ese trapecio. A ver si aplicando terapia manual consigo disminuir su coactivación. Y por último, pues podría empezar a usar ejercicio para empezar a activar el deltoide sin hiperexcitar el trapecio superior. Yo siempre propongo que es mejor empezar en bipedestación. Luego veremos que a lo mejor incluso con el propio biofeedback, ¿no?, somos capaces de reeducar esa función sin tener que empezar pues en prono o en otras posiciones menos funcionales, pero si no somos capaces de conseguirlo ahí, oye, pues nos vamos a prono e intentamos hacer una flexión de hombro, pero en este caso quitándole la gravedad a ese trapecio superior, ¿vale? Entonces fijaros cómo ha cambiado completamente la evaluación y la reeducación de este tipo de patología o de incluso un dolor inespecífico de hombro, ¿vale? Al final, este mensaje me encanta y lo que quiero que te quedes también es que cuando tratas solamente el dolor, no eres muy diferente a un ibuprofeno. O sea, conozco muchísimas personas que toman su ibuprofeno, durante 8 horas o 4 o 5 están controladas de ese dolor, pero cuando se termina el efecto, ¿qué ocurre? Que vuelve. Y al final, ¿qué eso que genera? Frustración. ¿Y dónde se paga esa frustración? Pues en vuestro negocio o en vuestra marca personal, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar hacer cosas diferentes a lo que solemos hacer de forma habitual. Entonces, si estás aquí en este taller, es porque tú quieres conseguir un razonamiento clínico objetivo que te ayude a tomar mejores decisiones. Quieres tener mejores resultados, más pacientes contentos y menos dudas, que también nos lo hacéis llegar muchísimo a través de nuestras redes sociales, que muchas veces ocurre que no sabéis cómo iniciar esa evaluación con ese paciente. Pues vamos a intentar resolverlo con ese método que te voy a contar a continuación. ¿Quieres marcar la diferencia respecto a tu competencia? O sea, no quieres ser lo mismo de siempre, sino que quieres individualizar para cada persona. Y por último, quieres evolucionar con nuevos métodos, ¿vale? Aprender nuevos métodos que te ayuden a acelerar la recuperación de tus pacientes. Si estás aquí por todo eso, quédate. Entonces, vamos a entrar ya en materia, ¿vale? Pero necesitas saber esto cuanto antes. Hay 4 pasos obligatorios, directamente 4 pasos, que no te puedes saltar a la hora de valorar y reeducar esa función neuromuscular, ¿vale? Estos 4 pasos son el método base que usan muchísimos profesionales para conseguir mejores resultados y una mayor seguridad en las decisiones que toman. Y directamente pues te voy a enseñar esos 4 pasos para que te queden claros y el orden en el que se tienen que aplicar. Antes de nada, y antes de empezar con esos 4 pasos, abajo en esta web tienes un calendario para agendar una demo gratuita y conocer la herramienta de Endurance. Es una demo simplemente para que sepas si Endurance es o no es para ti.
Es muy sencillo, simplemente clicas en la fecha que quieres reservar, asegúrate de que tu banda horaria sea la que pertenece, ¿vale? Y simplemente la reservas, ¿vale? Son 30 minutos de demostración y ahí verdaderamente vas a descubrir si Endurance te sirve o no te sirve. Bien, los 4 pasos en orden para evaluar y reeducar la función neuromuscular. El primer paso es conseguir que tu paciente se sienta único y confíe en ti, ¿vale? Este paso se centra única y exclusivamente en la evaluación. Es decir, de entrada, un paciente que va a tu centro, lo que necesita sentir es que lo escuchas y tiene que sentir que entiendes y sabes cómo ayudarle. Y en este proceso no sirve la mejor radiofrecuencia, no sirve la mejor neuromodulación. En este proceso lo que más te va a ayudar es la evaluación. Y si evalúas bien, vas a tener muchísimo trabajo previo a la hora de muchísimo trabajo para luego, previo, digamos, para luego tratar mejor, ¿vale? ¿Qué herramientas son las más útiles aquí? Pues un dinamómetro, un ecógrafo, un electromiógrafo, tus manos, por supuesto, también, y tu experiencia y todo lo que información que te aporta tu paciente. Vamos a ver cómo se combina todo esto con un caso real, ¿vale? Bien, os presento un paciente, ¿vale? Que viene a nuestro centro con dolor dorsolumbar, ¿vale? Y según él, literal, a veces nota dolor sobre la musculatura paraespinal, otras veces más en la zona de trapecio y sobre todo hace hincapié que le duele el hombro izquierdo, aunque también dice que le duele el hombro derecho, ¿vale? Además, visualmente, el paciente es un usuario habitual de gimnasio y presenta una buena condición física, ¿vale? Primer paso. Este paso puede ser opcional o no, dependiendo de las herramientas con las que cuentes, ¿vale? Es decir, al final siempre vamos a preguntarle a la persona cómo se siente, ¿vale? Pero para intentar especificarlo un poco más, pues oye, vamos a intentar usar escalas que ya están validadas y que podamos usar, aunque sea para hacer un seguimiento dentro de una semana. Es decir, ¿cuánto te duele del 1 al 10? Escala EVA, o si quiero ser más específico, pues puedo usar cualquier otra escala validada, como por ejemplo la SPADI, ¿vale? Al final una escala es mejor que nada. Por lo tanto, vamos a usarlo como mínimo para decir, bueno, el día 1 estuviste aquí, el día 2 estás aquí, ¿vale? Bien, la evaluación estructural también es muy interesante, desde luego, y al final una mala estructura o una estructura alterada podríamos intentar corregirla. Por lo tanto, en una evaluación estructural, en este caso, no hay ecográficamente en este paciente nada destacable, pero ¿y si la hubiese? Pues si encuentro una estructura con una alteración, pues puedo usar radiofrecuencias si quiero aumentar vascularización del tejido, mejorar el colágeno o millones de cosas, ¿vale? No voy a entrar en detalle, o podría usar EPI o podría usar cualquier herramienta que me ayude a mejorar esa estructura, ¿vale? Pero no quiero entrar mucho en detalle aquí. Vale, el tercer paso, evaluado estructuralmente. Evaluado a nivel subjetivo, digamos, con la percepción del paciente. El tercero es ya empezar y entrar, como decía, en esos movimientos, ¿vale? Vamos a evaluar la función donde nuestro paciente dice que presenta dolor. En este caso, lo que hacemos ahora con la persona es decirle, oiga, ¿dónde le duele habitualmente? Y esta persona nos representa gráficamente movimientos donde se produce una tracción, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar evaluar esa sinergia dorso-cervical, en este caso en los músculos dorsal ancho y trapecio superior, para ver si encontramos algún tipo de alteración, ¿vale? Por eso hemos decidido esos músculos, básicamente, por al final los movimientos de tracción, ¿bien? Y por dónde se le refiere el dolor. Empezaríamos por ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver este vídeo, ese paciente, ¿vale? Vamos a ver cómo ejecuta el movimiento. Vale, fijaros, ¿vale? Este es el movimiento real, ¿vale? De ese paciente haciendo el movimiento. Vamos a ver visualmente antes de fijarnos en las gráficas. Bueno, vemos que en general, aunque lo tenemos enfocado de lado, pero no parece que haya un déficit de movilidad, y vemos que el paciente genera tracción suficiente, la resistencia es capaz de moverla de forma bastante clara, ¿vale? Y tampoco se le ve excesivamente fatigado. Bien, esas son las 10 repeticiones que ejecuta. Vamos a fijarnos ahora en los músculos, ¿vale? Bien, la gráfica de arriba representa la sinergia del dorsal ancho derecho en rojo y el trapecio superior derecho en amarillo, ¿vale? Vamos a fijarnos en ese trapecio superior. Vemos que la primera repetición, ¿vale? En ese remo, ¿vale? En ese ejercicio de tracción, lo que interesa es que el dorsal active más que el trapecio superior. Entonces vemos que en las primeras repeticiones el dorsal activa efectivamente más que el trapecio superior. Pero conforme nos desplazamos a la derecha, ¿qué ocurre? Que la línea amarilla, el trapecio superior, empieza a activar más y se vuelve dominante en el movimiento. Bien, aquí una pregunta que yo hago es, oye, ¿por qué
el trapecio superior en la primera repetición que habéis visto el vídeo necesita solo menos de 200 microvoltios para ejecutar el movimiento y llega un momento en el que conforme avanza pasa a necesitar 800, es decir, 4 veces más de actividad muscular para hacer la misma tarea que necesitaba al principio, ¿vale? Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Luego nos fijamos en la gráfica de abajo, ¿vale? Y vemos que esto mismo, la línea azul, que es el dorsal ancho, ¿vale? Izquierdo, con respecto a la línea morada, que es el trapecio superior izquierdo, vuelve a pasar lo mismo, pero en este caso pasa desde la tercera repetición, ¿vale? Es más, incluso fijaros en las últimas repeticiones, ¿vale? Como el trapecio superior ya ni siquiera desciende, ¿vale? El dorsal sí que baja casi a 0 microvoltios, pero el trapecio superior se queda directamente ya continuamente activo, ¿vale? Vamos a ver cómo se traduce todo esto en objetivos clínicos, o mejor dicho, en un resumen clínico, ¿no? Entonces, vemos que ahora si comparamos el dorsal ancho derecho con el dorsal ancho izquierdo, vemos también que el dorsal ancho derecho activa bastante más que ese dorsal ancho izquierdo en ese movimiento, ¿vale? Por lo tanto, las conclusiones es que el dorsal ancho derecho activa 1,5 veces más que el dorsal ancho izquierdo, ¿vale? El trapecio superior activa más que el dorsal en las últimas repeticiones y nuestra conclusión es que ese trapecio superior tiende hacia la fatiga, tiende hacia la hiperexcitación, ¿vale? Y que eso es posible que le esté generando molestias, ¿vale? A ese hombro. Bien, luego lo vamos a trasladar mucho más claro. Y la conclusión de la evaluación física, que en este caso solamente puedo evaluar a nivel de movilidad si hay un déficit o no, pues no hay ninguna diferencia en el ROM, ¿vale? Siguiente, remo suspensión. Igual, lo pongo aquí y lo que voy a hacer es tirar, ¿vale? Ejercicio de tracción. Pasa exactamente igual. La línea lila, la línea morada y la línea amarilla, que son los trapecios, fijaros que tienen muchísima más actividad y muchísima más dominancia que los dorsales. De nuevo igual, domina el trapecio sobre el dorsal ancho. Por último, tenemos otro ejercicio donde refería molestias, que es ese jalón al pecho, ¿vale? Otro ejercicio de tracción. De nuevo igual, el trapecio superior izquierdo, la línea morada, es la que más domina este movimiento donde debería dominar el dorsal en este caso, ¿vale? Entonces, hemos visto que en todos los test el trapecio superior domina ese dorsal. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que recordar es, si modificamos esta función, modificaremos los síntomas del paciente y conseguiremos que duela menos o que deje de doler, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo resumimos todo esto y digamos, podríamos comunicárselo a ese paciente, ¿vale? Ese primer día, vamos a suponer, donde solamente hemos hecho ejercicio, donde solamente hemos evaluado estas funciones musculares junto a toda esa estructura, ¿vale? Bien, el resumen de este paciente es, llega a mi consulta con un dolor concreto, ¿vale? Y yo ahora digo, voy a intentar transformar ese dolor, ¿vale?, en síntomas objetivos, ¿bien? Primero, no existen diferencias en el rango articular en ninguna de las pruebas. Check. No hay ninguna alteración estructural. Perfecto. Hay una alteración en la sinergia dorsal trapecio superior. ¿Por qué? Porque el trapecio superior activa más que ese dorsal ancho en ejercicios donde no debería hacerlo. Perfecto. Primera alteración. ¿Por qué se altera? Tenemos que saber si es por un exceso o por un déficit, ¿vale? Hay un exceso de activación del trapecio superior, obviamente, porque como os decíamos, en las primeras repeticiones, por ejemplo, de ese remo, ¿vale? El trapecio no necesitaba tanta actividad como en la última. Por lo tanto, lo que hay es un exceso de activación de ese trapecio superior. Pero también, si queremos ser ya super mega tiquismiquis, ¿vale? Es que hay un déficit de actividad, al menos en los ejercicios de tracción horizontal y de jalón, ¿vale?, del dorsal ancho izquierdo respecto al derecho, porque activa menos que ese contralateral que dolía menos, ¿vale? Bien, ya hemos visto el primer paso, ya tenemos estos síntomas objetivos y medidos. Vamos a ver ahora cómo los transformamos en objetivos clínicos, ¿vale? El segundo paso es combinar toda esta información y dejarle clarísimo al paciente cómo va a ser el camino. Ojo, no tenemos que ser videntes, tenemos que decirle una aproximación, ¿vale? Bien, en este paso, ¿vale?, necesitas conocer, como hemos visto, con seguridad, todos los síntomas de forma objetiva de ese paciente, cómo es su situación, ¿vale? Si nos dejamos llevar por conjetura, el paciente va a pensar que lo que hacen no es para él y por lo tanto al final no va a mover ni un solo dedo en cualquier cosa que tú le digas, ¿vale? Entonces no nos queda más remedio que proponer un plan, como digo, con fecha y objetivo. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y esto siempre va a ser la mejor forma de conectar con la mente racional del paciente y también con su corazón, porque al final le vamos a mostrar autoridad y le vamos a mostrar credibilidad. ¿Bien?
Entonces, antes lo que buscabas únicamente era que tu paciente se sintiese mejor, ¿vale? Que mejorase sus síntomas de su lesión y reducir el dolor, que son objetivos muy poco específicos, porque además lo vamos a hilar de otra forma más clara, ¿vale? Vamos a pasar primero de eso, ¿vale? Ahora a objetivos muy claros y muy medibles, que es aumentar el tono muscular de un músculo, en este caso el dorsal ancho izquierdo, ¿vale? Disminuir la coactivación, es decir, reducir la actividad muscular de otro músculo en concreto, ¿vale? O mejorar incluso la mecánica del movimiento, ¿vale? Porque lo vamos a ver ahora, había ejercicios que incluso, bueno, se podía mejorar visualmente cómo se ejecutan, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los objetivos que tenías antes siguen siendo muy válidos, pero son objetivos transversales a tu sesión. Porque al final es que es obvio que un paciente que va a tu centro es porque quiere sentirse mejor, quiere mejorar sus síntomas y quiere reducir el dolor, ¿vale? Pero esos objetivos nosotros tenemos poca capacidad a veces de modificación sobre ellos, porque dependen de tantos factores que es complejo. Sin embargo, si intentamos modificar pues la actividad muscular, la fuerza del paciente, la movilidad, son cosas mucho más objetivas y que van a tener mucho más grados de modificación. Y eso quizá, y siempre hablo, como veis, en condicionantes, porque no es una verdad absoluta, van a ayudarnos a acercarnos a esos objetivos. Entonces, eliminar el dolor es un objetivo transversal. Los objetivos clínicos de aumentar el tono, aumentar el movimiento, mejorar la velocidad, son objetivos específicos, ¿vale? De hecho, esto, por ejemplo, podría ser una propuesta que podrías tener en tu día a día, ¿vale? Es decir, bien, tengo primero, quiero modificar algo a nivel estructural o simplemente, como os digo, quiero producir un efecto analgésico sobre la persona o quiero intentar reducir ese tono de un músculo, ¿vale? Pues podemos empezar por las terapias pasivas, ¿bien? Nosotros lo que proponemos, un ejemplo sería, oye, pues una vez que te he evaluado esto, ¿vale? Vamos a pautar 4 sesiones y dentro de 4 sesiones, que van a ser una a la semana, ¿vale? Vamos a reevaluar, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Qué incluimos nosotros siempre en cada una de las sesiones? Ejercicio. ¿Por qué? Porque sabemos, y todos lo sabemos, que tiene una evidencia enorme detrás de que el ejercicio mejora la funcionalidad y mejora el dolor y mejora muchísimas cosas. Por lo tanto, vamos a aprovechar esas sesiones para también enseñar a hacer ejercicio y para que el paciente haga como mínimo, y además nosotros siempre decimos, una vez al día, una serie de ejercicios, ¿vale? No tienen que ser 10, con 3 ejercicios nos pueden valer, ¿vale? Y al menos que lo haga de forma diaria, ¿vale? Y luego va a llegar el tercer bloque, que es la reevaluación. ¿Cuándo vamos a reevaluar? De forma objetiva, es decir, por ejemplo, con un ecógrafo, con un electromiógrafo, con lo que sea. Nosotros proponemos un tiempo considerable de al menos un mes para que intentar que haya cambios, ¿vale? Y de forma subjetiva, como decía, de, oye, ¿te duele más, te duele menos? ¿Cómo estás? Pues todas las sesiones, obviamente, ¿vale? Aquí tenéis un plan de combinación de todo lo que podemos hacer con fecha, números, donde al final un paciente entiende que va a haber un día 1 de evaluación, va a haber un tratamiento y va a haber un día 2 de reevaluación. Clarísimo, inicio, fin, no hay ningún tipo de duda. ¿Dónde puede estar la duda? En los ejercicios que mandamos. Vamos a ver ahora ese punto, ¿vale? De hecho, lo que os comentaba, ¿vale? Dentro de la mecánica del movimiento antes. Bien, fijaros. Yo ya que tengo instrumentado al paciente y le estoy midiendo su actividad muscular, ¿vale? Ese paciente que hemos visto antes, ¿vale? Vamos a ver estos 2 vídeos. El primer vídeo es el pre. Es, oye, haz el ejercicio como tú lo haces habitualmente. Porque así es donde nosotros vemos que está fallando también, ¿vale? Hemos visto que había un exceso de coactivación en ese trapecio superior, ¿no? Nosotros podemos pensar que eso, pues no sé, pues podría estar intrínseco en su sistema nervioso y que eso es muy difícil de modificar, ¿no? Que a veces lo es, ¿no? Pero hay algunas veces donde vamos a verlo visualmente, ¿no? Fijaros, la aplicación de Endurance con la grabación de ese paciente, ¿vale? Él hace el jalón, ese ejercicio como él lo hace, fijaros que en su posición tenemos el trapecio superior aquí muy marcado, muy alto, ¿vale? Pero vemos que tiene una abducción excesiva del hombro, es decir, que no está ni siquiera reclinado y segundo que está como haciendo el ejercicio, ¿vale? Con una abducción excesiva. Le modificamos la posición, la mecánica de ese movimiento. E incluso ahora le ponemos el feedback de la tablet con la actividad muscular delante y le decimos, mira, estos músculos son tus dorsales, estos son tus trapecios, vamos a intentar que tus dorsales activen más que esos trapecios, ¿vale? Le pusimos el feedback, en las primeras contracciones ya lo tenía, pero es que incluso, fijaros, vamos a verlo por ahí, ¿vale? Fijaros cómo ahora directamente, ya sin mirar el móvil, ¿vale? Solamente con esa mecánica, cuando decimos que todo está bien, la línea roja y azul, que son los dorsales, fijaros cómo cambia completamente y cogen el protagonismo del movimiento, ¿vale?
Entonces, lo vamos a ver mucho más claro en esta gráfica de aquí. Lo vamos a ver mucho más claro en esta gráfica de aquí, ¿vale? Este es el post, ¿vale? Ese mismo jalón, ¿vale? Donde esa línea roja, como digo, son los dorsales y la línea azul el dorsal. Y fijaros el trapecio. Antes el trapecio no lo habéis visto, pero estaba casi a 1000 microvoltios. Y ahora está a menos de 100. Es decir, hemos reducido, ¿vale? Un 95% la actividad del trapecio superior sin tocar al paciente. Sin necesidad de aplicar terapia manual, sin necesidad de nada más que no sea la modificación de la mecánica del ejercicio. ¿Vale? Y de que eso lo integre el paciente y sea capaz de replicarlo cada vez que va a entrenar. Por lo tanto, fijaros la importancia de evaluar esa función muscular y de proponer cambios. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre? Esto, claro, si fuese tan sencillo, ¿no? Pues ya estaríamos todos pues, siendo magos de esto, ¿no? Hay veces que es muy difícil modificar la función de un músculo, que un músculo active más o active menos, porque el paciente o bien no lo entiende, o bien no sabe integrarlo, o bien no es capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, para eso, oye, ¿por qué no combinamos el movimiento con terapias pasivas? Una de ellas podría ser la neuromodulación. ¿Por qué? Porque la neuromodulación tiene cada vez más evidencia que es capaz de modificar, no solamente producir un efecto analgésico y modificar ciertas características del tejido, ¿no? Sino que también es capaz de influir sobre esa actividad muscular. Entonces, este es otro caso, ¿vale? Pero si esa persona no hubiese sido capaz de reducir la actividad del trapecio superior izquierdo, por ejemplo, que en este caso tenemos un exceso de coactivación clarísimo en un movimiento también de flexión de hombro, ¿vale? Oye, pues puedo aplicar un protocolo de neuromodulación depresor con el objetivo de disminuir esa actividad, vuelvo a reevaluar después de aplicar el protocolo y veo si ha tenido un efecto y sobre todo si me permite una ventana terapéutica para reentrenar el movimiento, ¿vale? Entonces, pues se aplica un protocolo de neuromodulación, esto es un caso real de otro de nuestros clientes, de Physiocross, ¿vale? Donde aplican un protocolo depresor en ese nervio periférico que inerva a ese trapecio superior, ¿vale? De diferentes hercios. Y al final, fijaros lo que nos encontramos. Trapecio superior en azul oscuro, el pre, trapecio superior izquierdo en azul clarito, el post. Es decir, pasa de trabajar en bandas desde el 45 hasta casi ese 100% de la actividad muscular, ¿vale? A menos del 40% de la actividad del músculo. Por lo tanto, reducimos un 40% la actividad de un músculo para ejecutar la misma tarea que hacía pre-tratamiento. Esto es maravilloso para empezar a trabajar con esa persona de forma activa y reeducar en esa sinergia. Intentar darle un estímulo más, pues esos músculos como serrato, deltoides, para conseguir reducir la coactivación de ese trapecio superior. Bien, el tercer paso, y es clave, como os decía, para intentar que esa persona se adhiera al ejercicio y mejoremos el paso de enviar ejercicios para casa o para entrenar, ¿vale? Es describir con detalle los ejercicios que vamos a usar. Los ejercicios se adaptan al paciente y no al revés, ¿vale? Las guías de ejercicios son maravillosas, los influencers de ejercicios son maravillosos, pero al final cada persona es un mundo y lo tenemos clarísimo en Endurance. Si no usas ejercicios adaptados para cada paciente, no vas a conseguir ningún tipo de adherencia, ¿vale? Vas a conseguir frustración de tus pacientes. Entonces, los ejercicios tienen objetivos, igual que todo en esta vida. Objetivos de que pueden tener estos ejercicios: aumentar la fuerza articular, aumentar el rango articular, aumentar la actividad de un músculo poco activo, disminuir la actividad de un músculo muy activo, mejorar la coordinación, la sinergia entre músculos, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. Muchísimo, ¿vale? Yo hoy te voy a hablar de los tres primeros, ¿vale? Vamos a aprender a mejorar todo esto, vamos a intentar alcanzar estos objetivos. Entonces, el primer esquema que tienes que seguir, por ejemplo, en el caso de que quieras aumentar el rango articular o la fuerza articular, es que los elementos funcionales que más generan esa fuerza o ese ROM es el músculo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el esquema? Bueno, pues si yo entreno los músculos agonistas y le doy un estímulo, o los músculos sinergistas y le doy un estímulo suficiente a cada uno de esos músculos, ¿vale? Voy a conseguir mejorar la tasa de desarrollo de la fuerza. Otra forma de hacerlo es aumentar la resistencia que ofrecen algunas veces los músculos antagonistas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuánta actividad antagonista necesito no está tan estudiado como si cuánta activación agonista necesito. Ojo, no es la única variable. Por supuesto, se requiere un mínimo volumen, se requiere un mínimo de series, un mínimo de, bueno, aparte obviamente nutrición, sueño, etcétera. Pero
uno de los factores clave es la intensidad a la que trabajan nuestros músculos, ¿vale? Para conseguir un estímulo mínimo que genere una adaptación de fuerza. Vamos a ver cuál es ese estímulo mínimo. Lo tenemos aquí, ¿vale? Supongamos que el 100% de un músculo es la máxima contracción que ese músculo es capaz de generar en un movimiento, ¿vale? Ese sería su 100%, ¿vale? Bien, pues si ese es su 100%, sabemos que un músculo necesitará al menos un 40% de ese 100%, ¿vale? Para conseguir un estímulo suficiente para generar esa intensidad de fuerza. Entonces lo vemos descrito en las gráficas de actividad muscular de Endurance con ese umbral de fuerza, ¿vale? Todo lo que supere ese 40% nos va a ayudar a acelerar la ganancia de fuerza, la tasa de desarrollo de la fuerza. Todo lo que esté por debajo no nos va a ayudar, ¿vale? Por eso la gráfica de la izquierda lo conseguiríamos, no lo conseguiríamos, la gráfica de la derecha sí lo conseguiríamos, ¿vale? Bien, entonces, quiero aumentar el dorsal ancho. Y ojo, ya aquí no estamos mirando ya ni siquiera la sinergia, ¿vale? Solamente quiero aumentar la fuerza del dorsal ancho, ¿vale? Pues voy a empezar a hacer una batería de ejercicios. Yo como profesional conozco estos 10 ejercicios que me pueden ayudar a mejorar la actividad del dorsal. Vamos a medirlo, ¿vale? Primero, un press banca directamente, ¿vale? Bien, cojo mancuerna, le meto los kilos que yo quiera, ¿vale? Y mido. ¿Qué me dice la gráfica? Que está a un 15% de la actividad máxima que alcanza ese dorsal. Por lo tanto, este ejercicio no me resulta útil para trabajar el dorsal, ¿vale? Seguimos el siguiente. Oye, una flexión de brazo común y corriente, sin ningún tipo de apoyo. Podríamos haber usado flexiones de brazo en la pared, sumir muchísimas variables, ¿vale? Vemos que en las primeras repeticiones, ¿vale? La media de actividad se encuentra por debajo del umbral de fuerza. Las 3 últimas sí, pero hemos tenido que darle modificaciones e instrucciones para conseguirlo, ¿vale? Bueno, pues un ejercicio que me puede ser útil, pero a lo mejor esa persona, si 3 la ha conseguido y 3 no, a lo mejor tampoco me convence, ¿vale? Le pedimos que haga directamente una flexión de brazo, pero en lugar de hacerla dinámica, que la haga isométrica, pero con solamente el apoyo de un solo brazo, ¿vale? El brazo que estamos midiendo, en este caso, el dorsal ancho derecho, ¿vale? Vemos que, en este caso, el dorsal sí que consigue estar continuamente en esa posición isométrica, activando de media muy por encima de ese 40%. Por lo tanto, este ejercicio nos valdría. Y este paciente ya sabe que este ejercicio le vale y que si lo hace de esta forma, va a tener una repercusión positiva en la actividad muscular de ese dorsal, ¿vale? Si le pedimos que haga ese jalón al pecho, pero lo reeducamos bien, ¿vale? En las primeras partes era como la persona lo quería hacer, ¿vale? Vemos que apenas supera el umbral de fuerza, mientras que cuando le damos unas instrucciones claras, la parte de la derecha, pues que conseguimos umbrales por encima de ese 80%. Por lo tanto, nos valdría también, ¿vale? Con solamente una goma elástica, por cierto. Igual, ese remo, ¿vale? El remo, ¿cómo él lo hace? Pues vemos que toda la actividad muscular roza ese 40%, en algunos casos lo supera, pero lo supera con muy poquita actividad. Mientras que cuando lo hacemos, ¿vale? Con ciertas instrucciones, bien, conseguimos que la mitad de la señal sí que aumente de ese 40%. Por lo tanto, ese remo también nos valdría, ¿vale? Entonces, habéis visto como si quiero potenciar la fuerza o la movilidad o aumentar la actividad de un músculo, simplemente tenemos que medir qué ejercicios no funcionan, enseñárselo al paciente y ese paciente despeja cualquier tipo de duda y es mucho más sencillo que lo pueda hacer en casa, ¿vale? Por último, vamos a aprender criterios para saber cuándo progresar y cuándo no. Al final el mejor ejercicio es el que se hace, y eso es obvio, ¿vale? Ya no es tan importante el ejercicio que haga, sino que sepas claro el objetivo que buscas, ¿vale? Es decir, si tú buscas un objetivo de tener más actividad en este músculo con respecto a este, pues es fundamental que se cumpla ese objetivo. Si eso te da igual, pues al final cualquier ejercicio es bueno, ¿vale? Y como decía, el rango articular se gana activando los músculos que generan ese movimiento que deseas lograr. Por lo tanto, a veces empezar con movimientos más analíticos, pues nos puede resultar para empezar a trabajar los primeros grados del movimiento o digamos, mejorar la fuerza de ese músculo de forma aislada, ¿vale? Entonces, aquí sí que vamos a hablar de esa sinergia entre la dorsal y el trapecio, ¿bien? Si la persona haciendo un remo en bipedestación vemos que no conseguimos pues coordinar esos músculos para que el dorsal active más que el trapecio, pues podríamos proponerle un remo, lo vamos a ver aquí, en la grabación de la aplicación móvil de Endurance, ¿vale? Podríamos proponerle un remo donde esté sentado, a ver si en esa posición pues lo mejoramos, ¿vale? Fijaros que en este caso llegamos al umbral de fuerza con el dorsal y el trapecio superior está casi en una posición de relajación. Por lo tanto, nos conviene, ¿vale? Y este vídeo luego incluso se lo mandamos a casa al paciente para que lo visualice tantas veces como quiera, ¿vale?
Siguiente ejercicio. Vale, en este caso un remo en decúbito lateral. Aquí aún mejor, ¿vale? Vemos que en este caso el trapecio superior izquierdo apenas se activa también. Muy relajadito. Pues maravilloso. Este remo también nos vale para que se empiece a trabajar el dorsal en casa, ¿vale? Siguiente ejercicio, un pullover, ¿vale? Se coge una mancuerna o una kettlebell, ¿vale? Y directamente hacia atrás y hacia adelante. Igual, fijaros el trapecio, qué maravilla. Se activa súper poquito y todo el estímulo se lo está llevando ese dorsal ancho. Por lo tanto, este ejercicio también nos valdría. ¿Cuál es la premisa en todo este ejercicio? Pues lo que hemos hecho es trabajar en plano más analítico, es decir, en cuadrupedia, en sentado, en decúbito lateral, en supino, ¿vale? Esa es la base, la premisa de todo esto. Cuando ya dominamos todo esto, pues podemos ir a la parte funcional, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces la persona, como es mi compañero, puede poder trabajar un ejercicio, ¿vale? Esto va a hacer un remo directamente en esa posición, ¿vale? Fijaros que un remo que podríamos pensar que también se va todo al dorsal, sin embargo, ¿qué ocurre? En este caso está trabajando muchísimo más el trapecio, ¿vale? ¿Que se puede corregir el movimiento? Seguro. Pero la realidad es que es mucho más sencillo empezar de la otra forma que empezar a introducir este tipo de movimientos que a lo mejor se usan más a diario, pero no le interesa, ¿vale? Bien, este método de 4 pasos que te he contado se puede aplicar en toda esta área, ¿vale? Desde la podología hasta el suelo pélvico, toda la parte de evaluación temporomandibular. Entonces, no solamente quiero que te centres en músculo esquelético y en hombros, sino que quiero que lo pienses para cualquier otra área o especialidad, ¿vale? El mundo está lleno de profesionales que traten igual a todos sus pacientes y eso hace que pierdan su confianza. Y no lo digo yo, al final lo dice Google con todas sus reseñas, donde al final, sobre todo lo que se critica, ¿no? Es que los fisioterapeutas o los profesionales usen siempre solamente maquinita o incluso en muchos casos únicamente terapia manual, ¿vale? Es urgente que se deje de tratar las lesiones y el dolor siempre con terapias pasivas, porque sabemos que el movimiento es también fundamental para completar la recuperación. Al principio te prometí que te iba a dar un método de 4 pasos para mejorar tu evaluación y la reeducación de la función neuromuscular del hombro de tus pacientes, ¿vale? Un método para que te posicionases como un profesional creíble y diferente al resto de profesionales. Y ahora ya sabes el método de 4 pasos que puedes seguir desde hoy mismo para valorar y reeducar el hombro de tus pacientes. Cómo combinar toda esta información para trazar un plan, recuerda, con fecha y objetivo que tu paciente entienda. Esto es que es fundamental, de verdad, o sea, para poder conseguir mayor adherencia y mayor credibilidad como profesional. Y las claves para individualizar y pautar ejercicios usando objetivos específicos y medibles que puedas modificar y que de verdad funcionen. Entonces, aquí tenemos 3 opciones. La primera es dejarlo aquí y seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? La segunda es utilizar lo que acabas de aprender e intentar empezar a valorar y reeducar tú mismo a tus pacientes. La tercera es dejar que te ayudemos a mejorar tu valoración y tus tratamientos. Y si te animas a la tercera opción, te animo encarecidamente que reserves una demostración con nosotros. ¿Por qué? Porque en esa demostración vas a descubrir toda esta serie de funcionalidades con ejemplos reales, ¿vale? Donde vas a descubrir si Endurance es para ti o no es para ti. Recuerda, tienes el calendario aquí abajo, solamente tienes que elegir la fecha, ¿vale? Cuándo quieres hacerla y directamente conectarte en una reunión con uno de nuestros docentes. Si crees que el movimiento y la función neuromuscular es clave para recuperar a tus pacientes, deberías reservar tu demostración. Sin más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya estás un paso más cerca de dominar la base de todo movimiento, la actividad muscular. Un abrazo.